Buenas tardes. Hoy, para la última conferencia del ciclo, tenemos el placer de poner con nosotros a una doctora que no se prolonga mucho en conferencias, que es Carmen López Castilla. Es historiadora del arte por la Universidad de Granada de 1998 y doctora con la tesis doctoral en la carpintería y la arquitectura nazarí. Entre 1998 y 2003 se vincula como beca de investigación con la Fundación Rodríguez Acosta y a partir de 2003 trabaja en dicha fundación. Está vinculada a varios proyectos de investigación en temas de baja, el iberismo y romanización en el área nuclear de Castetana, cuyo director es Andrea Droer, el color de los revestimientos murales en la arquitectura andalusí, con el investigador principal Víctor Medina, estudio de diagnóstico y evolución de las cubiertas de tradición hispano-musulmana en la ciudad de Granada, el investigador principal es Antonio Fernández Puertas, y luego tiene diversas publicaciones, capítulos de libros, bastantes de ellos. No voy a mencionarlos porque es muy largo. No tiene caso. Y la publicación más importante es el libro de su tesis, La carpintería y la arquitectura nazarí, que editó en 2006 el Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta. Luego va a colaborar con el Patronato Alhambra en diversas ocasiones, en las piezas del mes del Museo de la Alhambra, y tiene bastantes artículos, comunicaciones a congresos, coordinación de ediciones de libros y de exposiciones. Me falta únicamente el día que nació, Bien. Y la conferencia que nos va a dar hoy pues, es algunas reflexiones sobre aspectos técnicos de la carpintería arquitectónica nazarí. Así que la derecha de la última. Intentaré moderarme hacia la última. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a todos. A Julio Navarro, a Antonio Armado, a Antonio Vihuela y a la Escuela de Estudios Árabes. Sí, la luz me llama mucho. La luz de Sí. Entiendo que no se me va a ver, pero bueno, no hace falta. Bueno, para mí ha sido bastante duro estar aquí porque estamos rodeados de madera, como hemos dicho antes, hay madera por todas partes y hay referencia a las cuestiones de carpintería nazarí prácticamente por todas partes, unas más explícitas, otras menos, pero bueno, casi podíamos hacer una visita guiada y ahorrarnos estar aquí sentados pasando diapositivas una detrás de otra. Pero bueno, como la cuestión es hacer una explicación así más o menos rápida sobre todos los aspectos, especialmente los técnicos de carpintería, pues vamos a intentar concentrarnos en lo que, en esta hora y pico de tiempo y en lo que vamos a hablar hoy de forma más o menos concreta. Yo voy a ir un poco rápido, voy a intentar no forzar mucho la voz porque estoy bastante afónica o medio afónica. Y bueno, si hay algún problema porque se empieza a bajar de tono o lo que sea, pues os agradecería que me dierais un toque para rehacerme de alguna manera. Como introducción, llevo mucho tiempo utilizando algunas reflexiones sobre la madera en general dentro del Mediterráneo. Yo creo que la carpintería nazarí no se debe de valorar sin ver otras cosas que están muy cerca de nosotros y que pertenecen al mundo antiguo de todas las cosas, ¿no? La carpintería arquitectónica son todos aquellos elementos que están formando parte de la propia arquitectura y en ese sentido no son solamente las cubiertas o los techos, sino también parte de la carpintería arquitectónica, las puertas, las ménsulas, lo que tapa las ventanas, que no sabemos muy bien ni cómo lo hacían, pero sabemos que hay celosías y ventanas de alguna manera. Y, en fin, en definitiva, todos los elementos que van formando de forma activa el propio edificio. El uso de la madera se conoce y se sabe de su utilización desde épocas muy remotas. Es importante recordar un poco, por ejemplo, pues, todo lo que son los centros de producción en el Líbano, pues,
desde las resinas hasta la propia esencia de trementina y la propia madera que se utilizaba para embarcaciones y para estanterías, para muebles, en toda la parte más oriental del Mediterráneo salía del puerto de Líbano. Esa explotación es de hace muchos miles de años antes de Cristo y nosotros vamos a hablar de la época relativamente muy reciente. A nivel así comparativo y haciendo un gran salto que seguramente no debería hacer, si ellos podían atravesar el Mediterráneo con madera para su uso en diferentes construcciones, evidentemente en época nazarí esas mismas cosas y mayores cosas se podían hacer trayendo madera de otros lugares. Ahí me refiero especialmente, o me viene a la memoria especialmente el caso ecuatorial de Santo Domingo, que no vamos a tratar mucho, pero que ya sabemos y muchos de vosotros sabéis de sobra, el tema de los cedros atlantis que se supone que vinieron del norte de África, exclusivamente para esa obra. También haciendo un repaso por el Mediterráneo antiguo, ver, por ejemplo, todas las estructuras adinteladas que ya se encuentran en los palacios cretenses y cómo se utiliza la madera para los soportes verticales, ¿no? Todas esas columnas que están pintadas en rojo muy llamativamente son grandes bloques de troncos de madera. Y luego, ya haciendo un guiño totalmente guiñoso a la arquitectura pompeyana, pues tenemos aquí todas las sensaciones adinteladas que nos dan, pues los antepechos, los dinteles que se ven porque se ha caído todo el lucido, si no, no los veríamos, pero bueno, están en todo este tipo de arquitectura adintelada ya desde época clásica. Y he traído esta imagen que con internet ahora tenemos esa suerte, ¿no?, de poder tener una gama de imágenes increíble, porque en la parte superior, aquí donde se produce esta especie de espiga, podemos ver un reflejo en otras cosas que tenemos dentro de la carpintería nazarí. Esa solución en un patio, en espiga, por parte en el caso de los aleros, ¿no?, y algunos lo recordaré, los aleros nazaríes acaban haciendo una especie de espiga en los patios, y en la época clásica pues ya se ven algunas cosas que pueden hacernos relacionar con las conclusiones finales que podemos ver en época nazarí. Bueno, más o menos hemos visto estas características generales dentro del Mediterráneo, las propiedades de la madera por un lado, que hacen que conocer esas propiedades hacen que trabajarla y los resultados finales sean lo más óptimos posibles, y por otro lado el tema de la decoración. Las maderas que se quedan visibles y que se pueden ver dentro de la arquitectura van normalmente decoradas, van pintadas y tienen un acabado específico. Lo mismo ocurre en época nazarí. La decoración de las piezas que quedan vistas es más que evidente. El problema es que no solamente las pintan, sino que además las pueden tallar, incluso ya rizando el rizo en época nazarí, utilizan diferentes trocitos haciendo como una especie de gran puzzle cuando se está tratando de integrar otro gerado, formando parte de la propia decoración. Eso es como una máxima complejidad dentro de las líneas generales que vamos viendo. Y en ese sentido, pues grandes estructuras de grandes dimensiones pueden estar compuestas por muy pequeñas piezas, y hay otras veces que son una sola pieza la que compone un solo elemento, ¿no?, como en el caso de los capialzados. Y ya entramos en lo que son las diferentes formaciones carpinteras dentro de la arquitectura nazarí. Aquí hay que tener en cuenta siempre que estamos tratando, o vamos a tratar, en un edificio, todos estos elementos dentro de un edificio que es excepcional, tanto en su conservación como en lo que significa. Se supone que habría que traducir todo esto también a los aspectos de tipo doméstico. No habría puertas atagujeradas de esta magnitud en una casita pequeña, pero sí podría haber algo parecido en casitas pequeñas. Tenemos la suerte de tener la Alhambra y claro, es mucho más vistoso hablar y trabajar sobre esto que sobre suposiciones y pequeños restos que nos puedan haber quedado de casas inferiores. Empezando por los vanos, que es un tema del que casi nunca he hablado en público, siempre hemos hablado de las cubiertas porque es lo que la gente más pide, como en las canciones de algunos. Empezando por las puertas, pues tenemos, he traído este ejemplo, que este ejemplo es una copia de los años 50, basado en una reconstrucción basada en las puertas de dos hermanas.
Como ya se sabe, sabéis, la sala de la Barca se quemó en el año 1892 y las puertas que aquí hubiera pues desaparecerían, no tenemos rastro de ellas. Entonces, en un momento determinado, el Patronato de Alhambra decidió hacer una copia para cerrar esa sala y se acudió como referencia a las puertas de Dos Hermanas, que están ahora mismo en el Museo de Alhambra, que son las que tenemos aquí. Las puertas de la sala de Dos Hermanas hacen un poco como de paradigma, entre muchas comillas, porque evidentemente no hay ninguna como esas. Pero bueno, nos sirven un poco para ver la complejidad que tiene una estructura de este tipo. Las puertas pesan mucho, cada una de sus hojas. Los que estuvieron en las restauraciones del año 95 lo saben, porque hubo que desmontarla de allí con una medio, un tanto precario. Y se calculó que alrededor de unos 200, 300, incluso 500 kilos podía pesar cada una de las hojas. Esos kilos tienen que ir perfectamente alineados y aplomados en el eje para que no se produzca ningún roce ni ningún desperfecto en la obra que hay alrededor, sea decorada o no decorada. Una de las cosas que tienen estas puertas es que están huecas por dentro, no están macizas. Las distancias entre peinazos transversales que van unidas con tablazones se quedan totalmente huecas, con lo cual alivia el peso. Otra cuestión interesante y que no se da en casi ninguna otra puerta es los sistemas de machimbrado que tiene la decoración matogerada. Es un asunto bastante complejo de explicar. Yo creo que con el dibujo, quien sepa más o menos cómo funcionan esas cosas lo puede ver. Y es un dibujo además conocido, publicado, con lo cual no es sorprendente para yo creo que casi nadie. La cuestión es que de este modo se evitan clavos en las zonas más profusamente decoradas. Todos los tablerillos, todos los zapates quedan libres de clavos, con lo cual se procura de este modo que las oxidaciones y las quebrancillas que tiene la madera en esas zonas que son más débiles, pues se eviten. La puerta de Dos Hermanas y su funcionamiento y su estructura interior no significa que todas las puertas tengan esa estructura. En estos últimos tiempos, en un articulito que firma Gloria Aljazeire y parte de los componentes del Departamento de Restauración de la Alhambra, con motivo de la restauración de esta otra puerta, que solamente se tiene una hoja, se vio que esa estructura que nosotros pensábamos que se iba a dar en todas las puertas agujeradas no era homogénea en todos los casos. En el caso de esta hoja, que se supone que procede del Generalife y que por sus características, digamos, decorativas, evidentemente denotan cierta antigüedad respecto a las de Dos Hermanas, pues se puede ver cómo hay cierta diferencia en esos tipos de machimbrado que unen los zapates con los lazos apeinazados. Los lazos son los que tienen nuevamente los clavos, pero no hay una pestaña por la que pase como ranura el zafate dentro del lazo. Todas estas variaciones tendrán que seguir revisándose, incluyendo, por ejemplo, la puerta de la Casa de la Tiña, que también debe de tener un sistema parecido y es una puerta posiblemente más antigua, como ocurre con esta, más antigua que la puerta de la Sala de Dos Hermanas. Bueno, ya que estamos en la puerta y aprovechando que en el año 95 aquello se desmontó, pues traemos lo que es la parte de abajo, la quicialera. Perdón, la quicialera. En la quicialera vino muy bien verla desmontada porque, como ven aquí, en el centro hay una huella cuadrada que corresponde a la plaquita sobre la cual gira el pivote giratorio. La plaquita es muy pequeña, estamos hablando de no más de 8 centímetros de lado, es cuadrada, y tiene en el centro una milla en la que se engancha totalmente ese pedazo de clavo grande, romo, que hace de pivote. Es un sistema súper simple, es un poco la abstracción de otros sistemas más complejos y más, como diría, como más densos, que se pueden encontrar, por ejemplo, en la Puerta de la Justicia, ¿no? La Puerta de la Justicia, que tiene más peso, incluso por ser una puerta chapada, hay unas pletinas que sujetan algo parecido, todo hecho en hierro. Mientras que aquí están acoplándose elementos de hierro y madera a la vez. El hierro del clavo iría dentro, aquí estaría en la posición de giro, iría dentro de la parte inferior del eje de la puerta.
del larguero que funciona de eje. Aquí tuvimos la suerte de poder hacer esta foto. En esta zona de aquí, que se ve perfectamente la huella de haber estado el clavo, engancharía todo el vástago, ¿no? Y quedaría fuera solamente el pivote. Su lugar original es este. Igual que la cristalería, pues tendríamos la rastra que hace de gorronera. La rastra de gorronera, que llevaría su forro metálico, la tenemos aquí también desmontada porque se hizo también en el año 95. Y bueno, tiene su arandela y demás, tiene un grosor mayor que lo que es el cable alzado, porque evidentemente, como vemos aquí, tiene que soportar toda la fuerza del giro de la puerta. Engancha en los dos lados de esa tiranta y en parte de lo que es el muro principal y el muro donde está la yesería, que es más delicado y menos resistente. Hay otro tipo de gorronera. Aquí tenemos esta gorronera que está bastante rehecha porque debió sufrir bastante en el incendio de final del siglo XIX. Es una gorronera de mocárabe que, como hemos hablado en otro momento, es más que nada una especie de carcasa sobre lo que es el verdadero sistema de movimiento, ¿no? Hay un tacón de madera grande dentro donde se pondría o se encajaría la protección de hierro y el borrón de la puerta de la parte alta, el borrón. Bueno, hemos hablado de la puerta de la justicia antes porque su peso debe ser mayor a ser una puerta chapada. Y aquí habría que hablar también de que existen puertas chapadas en época grecorromana, que hay algunas que todavía viven en el foro romano. La puerta de San Juan de Letrán creo que es una puerta forrada, y hay otras puertas chapadas también en la Alhambra que tienen, las puertas chapadas suelen tener un carácter especialmente defensivo, mientras que las que hemos visto hasta ahora de tipo de agujerado tienen un carácter más palaciego y están siempre cerrando espacios de categoría dentro del edificio y están además siempre en lugares más protegidos, porque ese tipo de puertas pues, evidentemente no le puede estar ni lloviendo ni debe estar al sol, ¿no? Y ya por último, el último guiño clásico, esta es la puerta interna de la torre de la Puerta de la Justicia. Hay puertas pompeyanas que han perdido la madera, pero que se nos ha quedado totalmente como irían los clavos que sujetarían esa madera. Tiene cierta relación con lo que vemos en otras puertas de tipo nazarí. Los vanos ventanas son para llenarlo todo de interrogaciones. Todavía no he visto en ningún sitio, eso sería muy bueno porque alguien pudiera explicarlo porque lo haya visto, cómo se enganchaba una celosía en un vano. No hay mella en la pared, no hay absolutamente nada. Yo he encontrado sistemas más modernos de acople de esa celosía por medio de una especie de pestaña giratoria con un tornillillo que una vez que ese abofetón entra en el vano, la pestaña baja y se queda acoplado. Evidentemente yo considero eso un arreglo moderno, no lo considero antiguo y sigo sin saber qué pasaba en las ventanas nazaríes. Hay mucho romanticismo al respecto, hay mucha celosía, muchas tamizaciones de luz. También debió haber cristal, porque si no sería imposible vivir en un sitio a velocidad con todo el aire entrando y saliendo, pero por el momento no puedo decir grandes cosas. Y luego un elemento excepcional que es el antepecho pequeñito de balaustre que aparece en la caseta de Cartal. Es excepcional no por ser antepecho, porque sí sabemos que existe de muchos tipos, algunos muy simples, muy parecidos a los que tenemos aquí en el propio patio de esta casa, pero lo que es raro es que sean los balaustritos estos pequeños los que estén formando el antepecho. Se da como nazarí, yo no puedo decir lo contrario y vamos, nos mantenemos ahí hasta nueva orden. En el caso de la celosía, hubo una pieza del ME hace poco en la que se ha hablado de los sistemas prototipos de la celosía. Se habló de cómo hay una especie, no es una especie, para que se sujeten los carretillos tiene que haber siempre un larguero de carretillo y taco cúbico que va de una sola pieza y que engancha con carretillos movibles a otro larguero. Si no, la malla acabaría rompiéndose sin sujeción ninguna. Hay por ahí alguna teoría un poco extraña que dice que los carretillos van siempre sueltos y que no se sujetarán nada más que uno en otro, ¿no? Eso hay que desecharlo porque no funciona, se nos cae la celosía completamente. Y hablando de celosía,
he traído una foto antigua de la antigua instalación del Museo de la Alhambra, dentro del Palacio de Arrayanes, de la celosía que se supone que era de Corral del Carbón. Esta celosía parece que aparece en una foto, parece que aparece porque se ve de lejos y no se puede afinar al 100%. Es una foto de un artículo de Torres Barra sobre el Corral del Carbón. Ha perdido todos los carretillos, pero se nos queda la estructura principal. Y nos sirve un poco también para ver cómo enganchan en pico romo y pico agudo cada uno de los peinazos que forman todo el entramado previo a los propios carretillos. Históricamente pues, habría que guardarla como oro en paño porque quedan poquísimas celosías medio enteras en el museo y en la propia Alhambra. A otros vanos complicados de interpretar a nivel de carpintería son las alacenas. Aquí tenemos una, no son tacas, son armaritos y están perforados el muro y tendrían que tener algún tipo de cierre al espectador. Esa es del patio de Arrayanes o el patio de Comares, de una de las alcobas, y esta es del Generalife. En esta del Generalife se puede pensar que las puertecitas irían encajadas en esa mella que hay, haciendo como una especie de marco, ¿no?, a todo el vano. Pero en las anteriores, en las que hemos visto antes, ahí sería la cortinilla o sería algo, porque ahí no cabe una puertecilla. No sé cómo imaginar una puertecilla. O no habría nada, y se vería lo que sea al aire, ¿no? La famosa puertecilla del Palacio de Timerien también fueron restauradas en el año 1995 con motivo de la instalación del museo que actualmente conocemos. Esta es la cara más simple y esta es la cara más compleja. Y bueno, entramos en el mundo de la caracea, que está más vinculado a lo que son bienes muebles, lo que son mueblecitos, sillas de tijera, etc. Pero bueno, es interesante por lo menos verlo, aunque sea de pasada. Fue muy interesante estar durante la restauración de estas piezas, porque se vieron algunos pormenores de cómo funciona la técnica de la taracea dentro de la madera, cómo hay una especie de velo o de tejido sobre el cual se pegan cada una de las piececitas. Y bueno, como se ha visto en unos últimos artículos de Fernández Puerta, pues efectivamente se hacía una especie de salchichón a base de trocitos pequeños, de los cuales luego se iba cortando cada una de las estrellitas. De todas formas, en las puertas de ese Timerien hay cosas raras. Hay cosas raras porque no todas las estrellas son iguales. Y algunas estrellas no responden a ningún salchichón, a ningún corte. Por ejemplo, la estrella que tenemos aquí, que tiene alrededor de 200 o 300 subpiececitas, que la tenemos aquí, no se repite en la puerta en ningún sitio. No sé si será alguna licencia del artesano que a veces se cansaba de hacer siempre lo mismo y dice, bueno, ahora voy a hacer algo más complejo, o de otra pieza que la traen o lo que sea. La cuestión es que estas cosas siempre dan sorpresa. Y ya vamos a los vanos tacas, ¿no? Las tacas son, además desde el punto de vista arqueológico, como pasa con las quicialeras, son premonitorias o indicadoras de muchas cosas de tipo topológico, ¿no? Yo creo que más Antonio Orihuela, que trabaja en cosas de casa morisca, pues lo sabe, ¿no? Cuando se está en la rehabilitación de un edificio, muchas veces lo que nos dice la jamba de lo poco que tiene de arco puede llevarnos a conclusiones sobre el origen o por lo menos la trayectoria que ha tenido el edificio, y sobre todo el sacar unas tacas pues te hace vincularlo incluso a momentos bastante anteriores de la época morisca. Las tacas pues, se desarrollan en la jamba de los arcos de la sala más principal de una casa, y son como pequeños nichos que tienen mucha complejidad a la hora de decorarlos por dentro por las pequeñas dimensiones de que están hechos, ¿no? Aquí tenemos unas, por cierto, una de ellas se ve perfectamente donde encajaría la maderita o la decoración final del techo, y la otra está totalmente repellada, ya la entrada me da cuenta. La cuestión es que en esa cavidad pequeñita hay que mover una pieza para que haga de solera y otra pieza para que haga de techito, al margen de toda la decoración que se quiera poner en lo que es el alzado de ese cubo. Por lo que se ve, donde tenemos ahí solamente, he traído la taca de la sala de acceso a la sala de la barca, que es la más conocida
conocida y la que está más dibujada, para poder mover esas piezas dentro de ese espacio tan pequeño, normalmente el suelo, la solera, tiene un trocito menos de la dimensión total, que se suele poner ese trocito de menos en la parte más profunda porque se ve menos que la parte que tenemos más frontalmente a nosotros. Igualmente en la parte de arriba, en lo que es el techito, hay un trocito menos de la dimensión total para poder hacer el manejo y colocarlo, ¿no? Y ese trocito siempre coincide con la parte más cercana al arquito de cierre, porque es el que menos se ve. Te cuesta mucho más trabajo conseguir ver ese trocito porque lo tapa el arco, ¿no? Esos son ya aspectos así un poco puntuales. He traído también, en este caso, esta foto ya histórica, porque esto después de la restauración no se ven otras cosas. Y bueno, hay una serie de argollitas pequeñitas que ajustan toda la losa de mármol a la propio muro, ¿no? El caso de la estaca de la sala de la barca es excepcional porque es la única estaca que tiene mármol como parapeto final. El resto de las estacas son yesería. Entonces su construcción y su terminación sería bastante más simple. Esta es la estaca conocidísima por todos. Y esta es la estaca del Salón de Comares, que hace el juego en el techo y en el pavimento pues, es exactamente el mismo. El techito le falta una franja, que es la que tenemos más cercana a nosotros, y en el pavimento falta una franja, que es la que tenemos más lejana a nosotros. En este caso, como el ancho del muro es enorme, la estaca es bastante grande y se ve claramente cómo tendría una altura intermedia. Hay una rebaba aquí, ¿no? Una especie de mensurilla que podría servir perfectamente para sujetar una tabla. Y ahora pasamos a una especie como de vanos, pero que no son exactamente vanos, que son es un poco el embellecedor de los vanos, los capialzados, ¿no? Los capialzados se utilizan en los vanos puertas, en la parte de arriba, en los dinteles, en las ventanas y en las tirantas, en los espacios que están, por ejemplo, salas internas, que la hay en la Alhambra, en la construcción en Nazarí en general, y en el caso del patio de los Leones, pues las tirantas que circundan todo el patio de el pórtico que da la vuelta, ¿no? He traído estos capialzados pintados que son de alguna zona del Mesón que desconozco y que están en el Museo de la Alhambra. Son muy simples, a nivel decorativo están dentro de la línea de lo que son las decoraciones nazaríes, como el juego geométrico de lazo de 8, y viene muy bien porque están perfectamente indicadas los agujeros de lo que sería la corronera, ¿no? Ahí encajaría o entraría parte del gorrón, que a su vez entraría en una tabla muy gorda para poder tener la suficiente fuerza en la ventana o en la puerta para abrir y cerrar. Aquí tenemos la puerta de dos hermanas ya con la copia reciente y sin el capialzado correspondiente para que se vean un poco las tripas del dintel, ¿no? De la zona de la tiranta. Son prácticamente el mismo aspecto de las tripas que tenemos aquí en la taca de la entrada, ¿no? En el techito. Pues hay una serie de maderas que están haciendo realmente el papel sustentante de fuerza en esa construcción, que son tapadas después por el capialzado. El término capialzado, aquí tenemos un caso similar en una tiranta del mensual. Hay unos tocones para poder clavar ahí la pieza, aunque yo creo que en origen, para evitar estropear la decoración, las piezas no irían en ningún caso clavadas, sino que irían más embutidas y luego rematadas con yeso. Porque rematado todo el filtro con yeso. Lo que pasa es que ya en época moderna, con las transformaciones que ha habido aquí, el clavado se utiliza más. He pasado por alto lo de capialzados, porque como tenemos aquí cerca a las compas, a taller de restauración de la Alhambra, pues sé que ellas me entienden. Capialzado es un término que solamente se utiliza en la Alhambra para aludir a este tipo de piezas, que son como grandes planchas de madera que sirven de embellecedor en el papo de los dinteles. Fuera del ámbito de la Alhambra, ese término resulta totalmente raro. Y me imagino que se podría sustituir perfectamente por algo así como un cubre dintel o algo similar. En el caso de la Alhambra, como se ha trabajado durante mucho tiempo en los talleres sobre cosas muy concretas, pues han ido adquiriendo por una serie de terminologías
tipología que se sale un poco de lo habitual, y este es uno de los casos. Bueno, aquí otro ejemplo de capeazado, en este caso en una ventana, pero también con sus características muy especiales, porque no es una ventana que dé al exterior, es una de las celosías que dan al interior de la sala de 2 hermanas. Y bueno, es un capeazado que tiene muchos deterioros, porque como pueden ver está todo lleno por las dilataciones de la propia estructura de la madera, ha quebrado por completo todas las 2 tablas, 3 tablas que forman esta pieza completa. Bueno, y hay otras cosas que son sorprendentes y que no sabemos de qué momento son y que están en la Alhambra, un poco pasan desapercibidas porque nadie mira para arriba cuando pasa por debajo de una puerta. Este trocito de madera que parece un capeazado, pero que no sé si está reutilizado o no, esta es una puertecita que va desde una de las salas del antiguo Museo de la Alhambra hacia la parte de arriba de lo que es la fachada de Comadre, que era también sala del Museo de la Alhambra antiguamente. Se ve casi que lleva hasta epigrafía, se ve perfectamente la huella de alguna decoración floral, pero realmente no sé si es un capeazado. Ahí ya entramos en el tema de las reutilizaciones, que es bastante complejo. Bueno, entramos en los aleros. Los aleros son una estructura en época nazarí absolutamente prodigiosa y bastante insólita. Y también, no sabía cómo explicar, desconcertante, porque intentamos darle explicación a una serie de características que vemos sobre todo en los aleros de la Alhambra, que creemos que son extensibles a todos los aleros nazaríes. Y ahí yo creo que es donde hemos pecado por el momento en este tipo de interpretación. Los aleros de la Alhambra son de la Alhambra, tienen una complejidad añadida por estar en un espacio lúdico y lo excepcional, yo creo que estamos estudiando lo excepcional en los aleros de la Alhambra en vez de estar estudiando la norma. La norma no sería esta. Y intentaré explicar por qué. Los aleros de la Alhambra son inclinados, muchos de ellos de época nazarí son inclinados. En el Corral del Carbón hay aleros inclinados, incluso de doble altura de canecillo. La inclinación permite que vuelen más. La inclinación también hace que sean unos elementos totalmente independientes de las cubiertas, tanto de la cubierta de teja como de la cubierta decorativa. Y la inclinación también le da un aspecto especial a todo lo que es las secciones de cualquier edificio nazarí. El alero que más nos llama la atención es el alero de la fachada de Comares, 1370. Tenemos unos canecillos enormes, de 2 metros y algo de longitud, y con un vuelo pues, de casi 1 metro y algo, 95 centímetros creo que son. Un vuelo así no hay en ningún otro sitio de la Alhambra. Si hay otros vuelos parecidos en Sevilla, me acuerdo ahora de por ejemplo, en la Puerta del Alcázar, la que estuvieron restaurando hace relativamente poco. Pero bueno, en época nazarí y contextualizado, como tal, tenemos solamente este caso. Es totalmente excepcional, no es un alero que forma parte de un monumento conmemorativo, porque está encima de la fachada de Comares, que es como una gran puerta que conmemora una batalla, una celebración de una batalla. Y algo parecido ocurre con el alero del Messuar, que es su antecedente más inmediato. Lo que pasa es que en el alero del Messuar que había prisa para su construcción y se reutilizan los canecillos de algún momento muy anterior, presumiblemente de época de Ismael I. La construcción es de Muhammad V, pero los canecillos, que además llevan una forma muy bulbosa, tanto en las que están sobrepuestas como en la propia decoración tallada, pues denotan perfectamente que pertenecen a una época bastante anterior. Además de que son canecillos en las que se ha alterado la huella de la tabica para poder manejar las distancias que tenemos ahí, ¿no? También se ha visto la reutilización en todos los elementos que forman la tabica y en los propios frisos. O sea, es un maravilloso ejemplo de reutilización en época nazarí. Y aquí tenemos otro ejemplo de alero que no está, pero que está. Esta crujía del patio de la acequia se quemó en los años 50. Entonces prácticamente toda la madera desapareció. Lo que vemos ahora en la cubierta y en el propio alero que he reconstruido es totalmente moderno. Nos viene bien sacar este ejemplo a relucir porque en
del lugar que ocupan y de la estructuración que necesitan los nazaríes en cada uno de sus puntos. El que hemos visto abajo, el que hemos visto nada más que los agujeros, es el que tenemos aquí abajo. Es un alero que está a media altura y que los canecillos solamente entran en la obra. El que hay arriba, encima de ese, es el que tenemos en la zona intermedia, donde ya los canecillos entran dentro de la obra, pero hay una serie de elementos de madera antes y además descansan encima de una rastra. Y el del pórtico del Generalife, el pórtico norte, que no lo vemos, es que esto corre más que yo, y ya es un poco más complejo porque lleva dos rastras, el pórtico lleva un ensillado en el techo, con lo cual se está forzando bastante ahí la posición hacia arriba, y además en el propio alero engancha también la cubierta de teja, que eso no ocurre en los dos casos de la bujía esta. La cubierta de teja solamente descansa aquí, pero la cubierta interior descansa fuera en la otra rastra que aparece aquí en la sección. En fin, digamos que hay una especie como de regla general, pero esa regla general no es llevada al milímetro en todos los casos. Se adapta a lo que en cada momento se va necesitando. Los aleros a media altura, que es esta única diapositiva que traíamos, otra imagen, aparecen en la Alhambra mucho, aparecen en el patio de Comares, por ejemplo, que tenemos en el lado sur el remate del solareo de Rayas por un lado y la parte de abajo con esa esquina en espiga que nos hace recordar los modelos clásicos que hemos visto al principio, ¿no? Y aquí lo que he considerado siempre excepcional, que yo creo que de excepcional nada, esto es lo habitual en época nazarí. En un edificio que hay un patio interior y en ese patio interior pues la prolongación de las jaletillas del último piso forman los canecillos y son aleros horizontales y son totalmente normales y están dentro de la norma grecorromana de los tipos constructivos simples, ¿no? Es más, aquí en el Corral del Carbón aparece en las esquinas también esa espiga, ¿no? Con una especie de lima central que estructura toda la parte de arriba, toda la galería superior y el propio nivel. Esto que creía en un principio que era una cosa excepcional, pienso que no lo es y por lo tanto se queda como excepcional lo que tenemos como normal. Esa yo creo que es una de las reflexiones más duras que he hecho en los últimos tiempos, pero creo que es la realidad, es más real que lo otro. Conocemos la carpintería más por lo especial de la lámpara. Bueno, y ya pasamos al tema de las cubiertas, que es bastante complejo. No sé cómo viene. Muy bien. Las cubiertas en la arquitectura nazarí no tienen nada que ver las dos cubiertas que hay, que son una decorativa y otra encima para la teja. Son elementos diferentes, funcionan de una forma totalmente autónoma. He traído esta imagen de la sala de la Barca en su estado actual, que ya saben que está totalmente reconstruida, porque después del incendio de 1892 pues no quedó prácticamente nada. Está reconstruida según las directrices que dio Manuel Gómez Moreno González y los dibujos que hizo, recordando cómo pudo y cómo estaba aquello antes del incendio. Y bueno, en este caso, por lógica, tiene que haber otra armadura totalmente distinta que cubra esto, ¿no? Porque su estructura en sí no tiene nada que ver. No hay armadura porque está dentro totalmente de todo el edificio Cubba de Comares, y en este caso no tenemos tan claras esas dos, pero veremos otras. En fin, para hacer un poco el barrido por todos los tipos de cubiertas decorativas que tenemos en la Alhambra, en cierto modo, y espero que también en los nazarí, empezamos por los techos de tablazón simple. La tablazón nos va a dar un poco el nombre de ese tipo de técnica, ¿no? La tablazón simple consiste en superponer franjas de tablazón completas a una jaldetilla, ¿no? Así podemos ver alfarjes, puertas,
alero, incluso techo. La tablazón de venado es un grado más de complejidad sobre el sistema anterior, porque las tablazones van recortadas, de tal manera que hay otros trocitos más encima. Ahí estarían las tablazones normales y los trocitos de encima, que son los que cierran completamente por arriba, con chella y con decoración, que se ve por abajo, darían el toque final a ese tipo de estructura, ¿no? Aquí he traído un ejemplo de la herradura. Es un ejemplo ya muy tardío que casi roza con los edificios moriscos, ¿no? Casi. Luego, el sistema más complejo, pero bueno, además de más complejo, el más sólido, son los techos apeinazados. Y los techos apeinazados pues juegan con todo el grueso de cada una de las piezas que conforman el forjado. El grueso lo modelan, por decirlo así, lo cortan en ingletes y van formando peinazos y van enganchando unos trozos con otros para así cubrir a nivel decorativo una superficie concreta. Además de lo apeinazado de cada una de las piezas, pues volvemos a encontrar esos techitos que cierran las partes internas con chella y con otro tipo de decoraciones, pues, tablazones con decoración. Aquí tenemos un alfarje, que por suerte en la Alhambra hay tanto alfarjes como armaduras hechos a nivel atorcelado, ¿no? Este es de la caseta de la cintura y este es un alfarje atorcelado un poco especial, porque ahí estamos ya un poco andando entre lo atorcelado y lo apeinazado. Perdón, apeinazado y atorcelado. Aprovechando el andamio que se puso hace relativamente poco para su restauración, pues se pudieron hacer algunas fotos más de cerca de la zona central de la cúpula y hay algunas fotitos también sueltas de algunos de sus zapates. Este zapate va puesto por encima como si fuese una tapadera encima de todo lo que son los peinazos grandes que configuran el techo. Lo interesante de traerlo tan cercanamente es la terminación que tiene a nivel polícromo. Polícromo y decorativo, en cierto modo. Es un zapate que está tallado en una tabla aparentemente sin ninguna importancia y es de 7 lados. Los 7 lados no se traducen en lo que es la armadura, en lo que es el alfarje y lleva una decoración finísima hecha casi con pincel de pelo de todas las digitaciones que llevarían las palmetas, aparte de los perlados. Y todo esto se está viendo, tú lo ves, que no lo ves, porque está como a 8 metros por debajo y esto está tapando una cosita pequeña, una estrellita pequeña, con un montón de sombras que es casi imposible ver todo lo que hay dentro, ¿no? Pero bueno, ahí un poco la reflexión es hacia estas nazaríes decoraban todo, que les daba igual lo cerca o lo lejos que lo pudieran ver. Está todo minuciosamente decorado y totalmente bien tratado, ¿no? Y aquí un guiño, que no sé si es guiño o es pillarme los dedos, en la huelga de Burgos, en la capilla de Santiago, encontramos esta armadurita apeinazada, pero también atrogelada, y que es unos cuantos años anterior al propio alfaje de Muhammad III en el Partal. Se supone que en la huelga de Burgos algunos almohades estaban haciendo ese trabajo antes de 1275 y Muhammad III lo estaba haciendo entre 1302 y 1309. Bueno, el desfase, ¿no? Aquí, el largarnos a la huelga de Burgos es por aquello de intentar siempre, según en las polémicas habituales, ¿no? ¿De dónde viene lo apeinazado dentro de la carpintería nazarí? Pues viene de los almohades, no viene, sí viene. Son temas que yo nunca he tocado, pero que evidentemente venían hechos y los nazaríes lo que hacen es un poco reconvertirlo a su tema, ¿no? a su alhambra, a sus diferentes tipos de despieces y a su mejora en muchos casos de mejora técnica a la hora de construirlo. La mejora técnica a veces llegó hasta lo ataujerado. Lo ataujerado es una forma de
simplificar entre comillas lo peinazado. Lo simplifica porque ella no utiliza toda la escuadrilla de cada una de las piezas que forman el techo, sino lo que hace es utilizar un embarrotado, ¿no? Pegan toda la decoración a una tabla y esa tabla la pegan a su vez a unos barrotes, y los barrotes son los que los llevan arriba para formar el techo. A veces con formas bastante complejas y a veces soportando un peso bastante grande. Aquí tenemos lo que sería una sección, las teleras van uniendo cada uno de los trozos de tablazón y luego los propios clavos van uniendo las tablazones a los barrotes. Y por último, con los clavitos se irían uniendo las partes decorativas, tanto lo que son lazos como lo que son los propios zapatos. En muchos casos, cuando se está restaurando, y eso hay alguien por aquí también que lo puede confirmar, se ve como se ha doblado el clavo al clavarse y se ha quedado la policromía por debajo del clavo. O sea, el clavado de todas las piezas es lo último que se hace antes de tener una torta grande hecha para poderla llevar a su sitio. Aquí hay un ejemplo de ataujerado en esta armadurita pequeña que está en el mirador de la Sala de las Hermanas, mirando hacia el patio, que tiene dos alturas, la tercera ya sería el almizate, y que está compuesta pues, en cada una de sus caras por esos dos paños que van embarrotados por detrás y engarzados por delante con cada una de las piececitas que hacen de puente entre un nivel y otro con su ángulo correspondiente. Y aquí tenemos dos ejemplos de alfajera autogeradas conocidos, uno que está en la entrada al Salón de Comares y el otro que es el típico Nujama V en el Patio de los Leones con la decoración de octógono entrecruzado que luego se ve en multitud de sitios. Y ahora ya vamos a cosas más concretas y tenemos que ir más rápido. Las características generales que hemos visto antes sobre lo adintelado de la arquitectura nazarí, yo creo que quedan más que evidentes. La decoración y la arquitectura no son tan improvisadas como parecen. Esas piececitas salieron también en el año 95 cuando se restauró la puerta de Dos Hermanas, que son las que están circundando alrededor todo el techo y hacen como de remate, y una de ellas por detrás tenía todo el dibujo esbozado y sin terminar. Y se ve que algo falló o no le gustó o cambió. Pero bueno, está dibujado previo a la talla y está perfectamente reticulado y organizado de forma proporcional. La geometría subyace bajo todos los trazados y proyectos, más de lo que a veces pensamos. Hay decoración epigráfica que tiene marcadas directrices geométricas y hay, como por ejemplo en este caso de este zapate, el trazado geometrizando lo que luego es el encaje de la decoración vegetal. Ese zapate me parece que fue de uno de los techos laterales de la Sala de Dos Hermanas y se vio estos trazos porque había perdido toda la decoración, incluso la capa de preparación. Aquí tenemos un caso que he traído un poco por mi vinculación familiar a todo este asunto. Yo no me he metido normalmente nunca en geometría. La geometría me da bastante miedo por muchas cosas. Pero bueno, hay una reflexión que yo creo que hay que hacer cuando nos enfrentamos a trabajos de este tipo, ¿no? Para mí, el hecho de que se hiciera este despiece geométrico, esta conclusión geométrica en esta pieza, me sirvió como una especie de certificado de calidad, ¿no? Yo pedí que se hiciera, ¿no? Pedí por favor a Manuel López que hiciera este trazado para ver si esta pieza era o no era nazarí. Porque ya sabemos a priori que cuando enganchan todos los cabos, que engancha todo el dibujo y está todo perfectamente bien organizado, lo normal es que sea nazarí, no es moderno. Y claro, esta pieza tenía muchos problemas, es el techo de la taca del Salón de Comares, tenía muchos problemas porque decorativamente es geométrica y muy bien, pero la técnica que utiliza no responde a ninguna otra cosa que se haya visto a nivel de carpintería en la Alhambra. La geometría está incisa, todo el dibujo geométrico está inciso y se ha metido en la incisión, que es una especie de cajita, se mete una serie de listoncitos de madera en otro color. Entonces, esto no lo hemos visto en otros sitios. Pues puede ser una cosa mudéjar, una chifladura mudéjar, algo del siglo XV, XVI, en fin. El despiece se hizo, salió nazarí, pero la cuestión es, ¿no? La reflexión que sale por debajo de esto, que yo creo que
El artesano nazarí no hacía esto. ¿Qué es lo que hacía el artesano nazarí cuando se enfrentaba a la hora de hacer una decoración de este tipo? Bueno, de eso lo voy a hablar, porque si no nos podemos quedar aquí demasiado rato. Pero yo creo que es fundamental el plantearse desde un punto de vista crítico esto, porque esto es verdad, esto existe ahí, esto está hecho por un geómetra, pero el artesano no hacía esta cantidad de cálculo. Y eso yo creo que pide la cuestión a la hora de analizar todo este tipo de cosas. Otra característica de la carpintería nazarí es las sorpresas que nos da, porque casi en muchas piezas en el reverso aparecen anotaciones. Las primeras que aparecieron y que se conocen porque se publicaron fueron las del techo de Comares. Aprovechando un andamio que hubo en los años 50-60 en el Salón de Comares, cuenta la leyenda que una pieza se cayó, pero bueno, la persona estaba debajo justo para cogerla, ¿no? Entonces resultó que esa pieza concretamente tenía esa inscripción. Y bueno, pues el padre Cabanera la tradujo por primera vez y la transcribió y vino a concluir en que se daban unas directrices generales de cómo se distribuía el color dentro del techo, ¿no? Y cómo se distribuía el trabajo dentro del techo. Además de esa pieza que es emblemática, en el propio techo de Comares encontramos otras piezas con otros dibujos, ¿no? Por ejemplo, la piececita que hay al lado, que también del propio techo de Comares. Esta otra es muy reciente, está publicada incluso en prensa, y fue de un techo lateral de la sala de dos hermanas, si mal no recuerdo, y aparecen la anécdota súper curiosa, que aparecen también elementos figurativos, ¿no? En este caso una especie de, digamos, hijo con cara de hombre con turbante, que llamó muchísimo la atención y por eso pues trascendió más de lo normal. La policromía y los repintes, mucho más rápido, todo se policroma en época nazarí, todas las habitaciones llevan cuidado en el pavimento, en los zócalos, en la yesería, incluso en los techos. Entonces, por una serie de circunstancias, pues tuve la suerte, justo antes de leer la tesis, de poder analizar algunos ejemplos gracias a Ana García, Víctor García Bueno, Víctor García, Ana García y Víctor Medina. Voy con demasiada velocidad. De analizar algunos ejemplos que son nada más que indicativos de lo que podemos encontrar dentro de estas terminaciones. Los más llamativos son los verdes de azulita, porque son los que se conservan mejor. Luego hay otras cosas que son bastante engañosas. Aquí hemos tenido un zafate de uno de los templetes de las cúpulas semiesféricas del patio de los Leones, ¿no? Pertenecería a uno de estos sitios. Aquí he traído un zafate, precisamente el que está con el reverso, con toda la epigrafía diciendo las instrucciones de cómo se hacía el techo de Comares, o cómo se policromaba, en el que se ven restos del perlado del bisel, casi perdidos, que se analizaron para poder sacar alguna conclusión de ellos, por ejemplo el negro, ¿no? El negro de humo y demás. Y bueno, te pertenece al famoso techo de Comares. Y aquí he traído un zafate muy engañoso de un techo, del techo de la alcoba oeste del Mesoar, de la alcoba o del tramo oeste del Mesoar. Engañoso porque las zonas que se ven más parduzcas pues son verdes. Y claro, sin analizarlo pues es imposible ver o llegar a una conclusión certera sobre qué es lo que estamos viendo, ¿no? El remedio sí se ha conservado muy bien, pero el verdigris pues se altera y no hay manera de verlo. Yo también he restaurado recientemente. Y por último he traído esta piececita porque se ve perfectamente bien todo el perlado y demás. Es parte de una chella, posiblemente del techo de la caseta de la pintura, del techito apeinado de la caseta de la pintura. Y ya en el caso anterior que hemos traído también, por aquello de que tiene toda la decoración digital del Bartal. Bueno, el listado de policromías que salieron en ese muestreo está aquí, aunque evidentemente con las pocas piezas que pudimos hacer esto tendría que ser revisado. Un poco de unos ejemplos porque son súper llamativos, hemos hablado de él muchas veces, de uno de los canecillos originales del patio de los Leones. Concretamente la muestra se tomó de este agujerito que falta y tenemos pues hasta 3 alturas de diferentes capas, ¿no? Una capa de preparación, una capa roja que parece que envuelve todo el canecillo,
otra capa blanca y luego por último la capa azul, que parece ser azulita, y la capa blanca del trazo final de la hojita. O sea, en algunos puntos se llegan a acumular muchas capas, pero en otros puntos pues se acumulan menos. Todo depende pues, de que estemos haciendo la analítica de los fondos, o de la talla, o estamos haciendo la zona más superficial. Y en último caso, ellos son ahorrativos y hacen del color predominante y dan la vuelta a toda la pieza. Esta es una pieza muy interesante porque es una de las que muestreamos y sacamos muestras. Lleva una preparación de estaño que casi no se ve, solamente se ven unas cuantas pintitas y tiene cierta relación con otras piezas de serie donde se utiliza el estaño. Aquí solamente le hemos traído porque se ven unos repintes en muy mala calidad en el techito de zaguán que tenemos sobre la Alhambra de General. Aquí la restitución de la policromía del canecillo, este canecillo del patio de Comares, que tendría un lujoso esplendor en su momento, con los amarillos de los rompimientos. Y otro problema grave que tenemos con respecto a las piñas de los canecillos, que no sabemos si las piñas están puestas en época reciente todas, con cola, o si estaban pintadas en época original y luego se pegaron, o si las pintaban porque estaban aburridos, pero luego las pegaron ellos mismos también. Ahí hay problemas diversos. Los repintes son por todos conocidos, está más que demostrado que debajo del repinte está la policromía original. Esta zona del, digamos, pasillo o corredor entre la fachada de Comares y el patio de Arrayanes está recientemente restaurada y se ha comprobado todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay algunos autores que hablan de que la Alhambra entera está pintada en época de Reyes Católicos, eso no es cierto, hay cosas que sí, cosas que no, y en último caso es una cuestión de gusto. Los Reyes Católicos quisieron hacer la casa suya, haciendo esa mano de pintura dorada, y yo creo que independientemente de las condiciones en las que se encontraron, ellos desearon hacer esa repolicromía en algunas zonas. Este otro fragmento de un techo repolicromado. Claro, la repolicromía tiene una serie de problemas, y es que se hacía a la antigua usanza como la Capilla Sixtina. Te ponen un andamio y tú repolicromas, no tienes las piezas en la mano como las tenían los artesanos nazaríes. ¿Qué pasa? Pues que hay trozos que se quedan sin pintar. Y aquí en este techo hay un trozo que tiene la policromía original con los perlados perfectos nazaríes y otro trozo con los pedazos de perlado de ir rápido y que se vaya la pintura de rojo, ¿no? Este es un fragmento original de la sala de la Barca. Está quemado por detrás y eso yo lo pude ver en el Museo de la Alhambra. Ya se sabe, como Moreno lo dijo, que la sala de la Barca estaba totalmente repintada porque en el año 1585 se contrataron a 2 personas para hacerlo y se ven las decoraciones bulbosas en una calidad totalmente diferente a la nazarí en este tipo de piezas. Y otro repinte en los alcobitas que hay en el pabellón norte del Generalife, ¿no? Fue una casa privada y ahí se hicieron repintes variados en diferentes épocas. Y por último, una cosa que también despista mucho, que no son repintes, son piezas totalmente nuevas. Este capeazado que está en la Torre de la Infanta, en la propia torre curva, ¿no? Que tiene también su techo totalmente moderno. Y allá tenemos que terminar rápidamente. Los elementos metálicos son muy importantes a nivel arqueológico, porque es lo único que nos queda cuando la madera desaparece, ¿no? Entonces, también son importantes, no tan arqueológicamente a nivel de conservación en la Alhambra o en cualquier otro elemento que nos encontremos, porque los clavos nazaríes dan cronología y tienen unas características muy específicas. Aquí, por ejemplo, hay clavos nazaríes en esta muestra que tenemos aquí y otros que no lo son. Los clavos de muleta nazaríes no tienen apenas diferenciación entre la cabeza y el vástago. Se produce una zona suave de ángulo entre la parte horizontal y el vástago y no hay una diferenciación clara entre ellos, mientras que los cristianos sí tienen una diferenciación clara entre ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos este de aquí, que sería un clavo nazarí auténtico, en el que apenas hay diferenciación entre la cabeza horizontal y el propio vástago. Aquí hay otros clavos, por ejemplo este que sería el típico de los capeazados, por ejemplo, de fijación de capeazado, que es totalmente plano para poder pintar encima, y este otro clavo gigantesco, que casi parece un puñal, que es para atravesar embarrotados de madera, ¿no?
Bueno, esta es anecdótica, pero nos viene bien también porque además de clavos hay otro tipo de cosas que podemos encontrar a nivel arqueológico. Y este también está bien porque no lo hemos visto antes en la parte del borrón que encaja en la parte de arriba en la puerta de los hermanos. Y aquí tenemos como referencia, nos vamos yendo un poquito hacia atrás, Medina Elvira. Medina Elvira, que tiene aquí por ejemplo un clavo posiblemente de puerta que nos da el grueso de toda la puerta, ¿no? Que sería la longitud que hay desde la cabeza hasta la inflexión de clavarlo por detrás. Y claro, ya dando salto, aunque sea muy brutal, pues vamos a dar un salto a la época ibérica, porque nos encontramos igualmente en el siglo IV a.C., en los materiales que se vieron de la tumba 183 del Cerro del Santuario, igualmente esta misma posición de clavo que debe indicar el hecho de que hay una puerta o algo similar. Puede ser también un techo. De hecho, se ha interpretado como techo. Son esos todos los clavos que nos dan el eje de la clave, y se ha interpretado como una cobertura de un techo dentro de ese túmulo funerario. Luego, la especie arbórea, gracias a Eduardo Rodríguez Trobajo y a Oliva Rodríguez Ariza, se hizo también un muestreo y una interpretación posterior por parte de Eduardo, y bueno, salieron bastantes especies, no las que habitualmente se decía que existían en toda la literatura antigua, que consideraba más importantes todos los frutales y hablaba de utilización de piezas que realmente no nos hemos encontrado. Frutales como el peral, pues no hemos encontrado nada más que en muebles, pero no lo hemos encontrado en carpintería arquitectónica. Además, todos los frutales pues ya se sabe que tienen más problemas a nivel de conservación por el tema de las plagas, que un pino que tiene siempre pues, una savia y una serie de características más desagradables para cualquier animal de ese tipo. He traído solamente para terminar un ejemplo arqueológico 100% de época medieval, pero medieval tardío, en Cerro Cepero, que salieron unos rollizos pertenecientes a un techo que se quemó y se cayó, y además fue un nivel de derrumbe, se ve perfectamente aquí la piedra que cae encima del propio techo. Lo interesante es que nos dio la oportunidad de poder practicar un poco, limpiándolo y consolidándolo con primal rápidamente, porque además hace mucho calor, tenemos un paraguas allí para el sol y tal, y conseguir algunos datos que pudieran ser interpretados, que luego le pasamos a Eduardo Rodríguez Trobajo todo lo que hicimos durante esos días, para que él me pudiera decir si merece la pena o no hacer un carbono 14 o de cronología o qué hacíamos con ello. La cuestión es que la madera no terminó de quemarse porque se ahogó la llama cuando cayó el terreno encima. Entonces teníamos en este caso tanto zonas totalmente carbonizadas como zonas que no estaban carbonizadas en el interior, que incluso tenían algunos tipos de pudrición. Además también teníamos otros fragmentos dispersos por el mismo sitio en que conseguimos, a base de limpiar con mucha minuciosidad, al menos conseguimos el diámetro completo de los rollizos. Y en cierto modo pues averiguar un poco la cantidad de años que tenían esas piezas y ver si se podía hacer la cronología. Eduardo nos dijo que no era recomendable, que en todo caso carbono 14, no teníamos dinero para el carbono 14, se quedó así. Pero bueno, supimos al menos que se trataba de coníferas, de las típicas que tenemos en nuestra zona, y bien, pues son unos rollizos de unos 50 años, que gracias a la fotografía y toda la limpieza que hicimos, pues pudimos sacar una conclusión. Muchas veces las piezas de este tipo, cuando estás trabajando en urgencia y en arqueología rápida, pues es casi imposible sacarla a la luz. Es mucho más fácil desmontarla y casi tirarla, ¿no? Siempre que se pueda hacer el esfuerzo, pues viene bien. Y hablando de fuego, pues llegamos al incendio de 1892 en la sala de la Barca, que produjo un hecatombe en Granada y fue en prensa y en no prensa fue terrible, ¿no? Para todos los granadinos. Gómez Moreno hizo lo posible por reconstruir con dibujos todo aquello, y bueno, en esta fecha relativamente reciente, a mitad del siglo XX, se dio por concluida la reconstrucción de todo. Y el incendio nos hace también ver algunas cosas, ¿no?
el haber perdido toda la cubierta pues nos permite ver, a ellos les permite ver muchas cosas que a nosotros pues, nos pasan desapercibidas, como pasó por ejemplo en el otro incendio en el Generalife de los años 50. Cuando quitas toda la madera y dejas todos los muros al descubierto, pues se pudo comprobar, por ejemplo, cómo los canecillos en esa fachada entraban a saco encima en la obra y no tenían ni siquiera una rastra donde poder apoyar y donde poder sujetar. Y bueno, ya para terminar, una reflexión última sobre el propio Gómez Moreno, ¿no? El Gómez Moreno, en el año 1898, Gómez Moreno Martínez presenta un trabajito al que le daban un premio en una fiesta de Corpus de ese año. El trabajo se llamaba La carpintería en Granada y llevaba una leyenda que se llamaba Fumum Expulgore, humo de fuego. Javier Moya Morales, cuando hicimos la publicación de ese manuscrito, hizo una reflexión muy interesante, porque ya que yo he estado hablando más de hacia atrás que hacia el mudéjar, ¿no? Todo lo que se consigue en época nazarí prácticamente acaba perdiéndose y difuminándose, ¿no? En época mudéjar, el artesano trabaja con su tratado y no se sabe de él, no sabemos bien por qué. No se sabe si porque no era lo suficientemente geómetra como para interpretar aquello y hacer otras cosas. La cuestión es que toda la parafernalia y toda la vistosidad o la improvisación que aparece en época nazarí aparente se diluye y se termina en época nazarí, en época mudéjar. Y por esa reflexión última, pues yo ya doy por concluida mi intervención rápida y casi afónica, pero bueno, espero que haya sido interesante por lo menos para todos. Muchas gracias. Bueno, después de la magnífica exposición de Carmen, preguntas. Hola, No hay nada claro de que para mí no. Muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo tu conferencia, muy dinámica. Han aparecido en Almería, en la ladera que da hacia uno de los arrabales, unas casas, parte troglodita, que conservan varios metros de alzado, con armarios. Evidentemente ha desaparecido toda la madera, pero las improntas están, yo no me acuerdo bien. Pero yo te recomendaría que fueras a ver esos armarios. Yo creo que eso está intacto desde el siglo XII. Te estoy hablando de esas cronologías, creo que eso es. Entonces eso en la ladera, al producirse derrumbes, hay zonas con una gran altura y al ser zona muy seca se ha conservado muy bien. Y yo desde luego estuve viendo algunas de esas alcenas en esos alzados y evidentemente ha desaparecido toda la madera, vi perfectamente todas las lejas, todas las improntas. Ahora yo no recuerdo si eso estaba cerrado o había sea, porque fue una visita muy rápida, pero desde luego merece la pena que eso lo veas. A mí me facilitó el ir allí Lorenzo Cara, los arqueólogos, no sé quiénes son, digo, no tengo la dirección de ellos. No, yo lo conozco por referencia, podría hablar con eso. Sí, te lo recomiendo que lo El tema de lo de las cenas, pues a lo mejor es mucho más simple de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y algunas pues no tenían cierre, estaban simplemente al aire. Pero presumiblemente tenían que tener algún tipo de protección, ¿no? Y luego en época mudéjar pues encontramos lo que son ya los armarios completos, exentos, ¿no? Que no están encontrados en la pared, no forman parte de la arquitectura. Y bueno, hay un paso intermedio que es interesante poder tener datos para poder reconstruir. Una nota en relación con lo que estaba comentando. En Murcia, cuando Alfonso X la Conquista manda que los musulmanes abandonen las casas de la Medina y se trasladen al arrabal, y los cristianos se instalan en las casas de la Medina que se reparten entre los cristianos.
jurisdicciones. Entonces, a los pocos meses de ese mandato, hay una orden de Alfonso X regulando esa instalación en la que dice explícitamente los musulmanes, entre otras cosas, que se van a llevar a las casas, que no se lleven las puertas de las almacenas. Es decir, que estaban desmontando, hay unas cosas que se están llevando, las cosas de las puertas, es decir, todo lo que podía llevarse a las casas, las cosas más pesadas las dejaban lógicamente, pero las alacenas, las puertas de las alacenas están llevando, para parecer registrado la prohibición de que se la lleven. No sé cómo era, ¿no? Por lo menos algunas se la llevan. No sé, es un milagro que se conservaran el Palacio de Septimerín y el Palacio de los Infantes, ¿no? Aquí en Granada. Y lo que pasa es que claro, estamos también hablando en ese caso de unas piezas muy excepcionales. Lo normal no era una pieza de carrocera de semejante calidad. Lo normal sería con unas puertecitas más parecidas a unas que son solamente uso arqueológico, que son apeinazadas por una cara, que son pequeñitas y que son de una zona del Albaicín según el libro de registro. Y además perfectamente llevaderas, ¿no? No son más de esto. Eso es más factible que fuese la tónica general dentro de las puertecitas de alacena. De todas formas, todo lo que son ventanas y puertecitas de alacena, para mí son absolutamente internas. No sé qué pasa con las ventanas, no sé cómo enganchan ahí las cosas, ni la celosía, ni los cierres que debieron de existir, nada. Hay tapiazados, ¿vale? Nada. No hay resto en el muro. Es cierto que muchos muros también se retocan, ¿no? Y se arreglan, se repellan, ya pierde totalmente por todos los roces que podrían haber producido algunas de estas piezas. Una última cosa antes que se me olvide. De Canecillo, en las excavaciones que hice en Cieza, en Sillasa, me apareció entre los escombros un canecillo. Te lo digo que es un canecillo de una casa normal y corriente. Quizás valdría la pena. Yo creo que eso nunca lo publiqué. Creo que está inédito ese canecillo. ¿Pero dónde está? ¿Sabes dónde está ahora? Está en el museo de allí, de Cieza. ¿Tú crees que ese canecillo puede haber ido a restaurarse al Instituto de Restauración en Madrid? Sí. Sí, porque la chica que estaba haciendo el TFM... ¿Eso lo excavaste tú? Sí, eso pues ya hablamos. Ah, bien, estupendo. Yo conozco ese canecillo de foto. Y es buenísimo, un canecillo increíble. Quería comentarte, en el cuarto real, sí, donde hay unas alacenas muy grandes, que sí, prácticamente son habitaciones, pero ahí lo que encontramos fue la huella de un cerco de madera, porque además estaba la huella sobre el yeso original, dado directamente sobre la fábrica de tapia. Y se veía perfectamente que había habido un montante de madera, lo cual quiere decir que las puertas de esas habitaciones tenían hojas sujetas a cerco, no con gorronera ni nada, lo cual quiere decir que debían ser como puertas de alacena, pero de un tamaño muy grande, prácticamente como si fueran puertas de habitación. Pero yo creo que eso también es un indicio de cómo eran, es decir, que no se resolvía de la misma manera una puerta de entrada a una habitación o una sala que la puerta de un armario, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo también quería comentar sobre las puertas de las alacenas, porque esas que has puesto de la Alhambra, de las crujías laterales de Palacio Comares, tiene toda la pinta de que esos arcos son fruto de restauraciones románticas, ¿no? Y hay que fijarse más bien en la del Generalife, que mantiene ese cerco, porque hay muchas casas moriscas que las tienen. Y en la misma casa Yanguas II, si no la han saqueado ya, hay alacenas con sus puertas, las dos puertecitas de alacena, de distintos modelos además cada una, y eso con un marquito de madera y las hojas sujetas pues con anillas o con las bisagras esas que tú has puesto ahí fijas, que no son desmontables, ¿no? Como las que tienen la de la casa de Cetimerien, ¿no? Y, o sea que no hay que pensar en arcos, el arco es un error, ¿no?
lo del Palacio de Comares, El porque Palacio eso de Comares. te impide completamente, y además no tiene sentido ahí un arco cuando que eso es un armario, ¿no? Y ya te digo que en casas moriscas, todas las casas moriscas tenían alacenas. Esto que estamos viendo aquí es una alacena que no tiene ventanas, y o bien están convertidas en ventanas o bien están macizadas, pero todas tenían en su origen alacenas, ¿no? Era algo fundamental en la habitación, la taca, la alacena y la alanía, como una digamos, prolongación de lo nazarí, ¿no? Y después difiero un poco contigo en esas soluciones de esquina que has puesto de esa casa de Pompeya reconstruida, o del, bueno, no has puesto la foto, pero del Corral de Carbón, porque ahí lo que hay son una viga en la diagonal y las, digamos, claro, y los otros van acometiendo, pero eso no es la espiga propia de los aleros nazaríes tan bonita en que van acometiendo uno corto y uno largo, o sea que conceptualmente yo lo veo algo totalmente diferente. Totalmente no lo sé. Conceptualmente, evidentemente es diferente, porque no hay una lima. Lo que hace es una aproximación de carne, reduciendo la longitud de cada uno de ellas hasta conseguir rematar la esquina. A mí me resulta que me recuerda, tampoco hay muchos signos de diferencia, mucha diferencia de otro tipo. Lo más cercano es el Corral de Carbón al ejemplo pompeyano, y ahí sí me ha faltado esa foto de la esquina, que sí que se parece más porque tiene lima. El Corral de Carbón. Sí, por eso se parece a lo de Pompeya, pero no se parece a la solución de los aleros, es algo totalmente diferente. Son diferentes. Varias cosas. Una, a mí me gustaría que alguna vez se publicaran todos los dibujos que hay en la trasera de los zapatos, porque es una colección fantástica de libertad de diseño, donde se veía cómo estaban, digamos, formando la mano y haciendo pruebas, y son dibujitos, muchos figurativos, con una libertad y una precisión que demuestra que dominaban el dibujo y el dibujo figurativo, aunque no haya quedado ni un solo resto, pues casi espartal, pero esos dibujos demuestran ya que dominaban tanto la figuración que tenía que existir algo que se ha perdido. Eso es una joya que, en fin, alguna vez he tenido en las manos y que es merecedora de más atención de la que he tenido. Otra cosa, la tablita incisa del Salón de Comares. El techo de la taza. Yo, desde mi visión, eso solo puede ser nazarí y época de Salón de Comares, dentro de absolutamente de la homogeneidad del conjunto del salón geométrico del Salón de Comares. Jamás un Mudéjar podía haber hecho eso. Lo que te he dicho, el trabajo que yo he hecho, léelo y verás como más o menos, que es una técnica excepcional, como todo lo del Salón de Comares. Es excepcional dentro de toda la categoría nazarí. Claro. Es posible que sea un problema de, digamos, improvisación, ¿no? Yo tengo que hacer un techito en un sitio tan pequeño que no me cabe para nada lo que he pegado aquí, que las piezas tienen que ser ultra pequeñas. Pues nada, pues lo hago inciso y hago lo que hay, un embutido de maderitas pequeñas de otro color. Y resuelven así, ¿no? Pero el trazado es con una estrella central, con otras estrellas giradas, con una complejidad absoluta, muy parecido a algunos de los zócalos de alicatados que tiene el Salón de Comares. Así que no me parece. Otra cosa, un dato que sabemos muy pocos, porque tuvimos la suerte de estar en el momento oportuno, y es el techo de la cupulita del mirador de la Torre de las Damas. Torre de las Damas, la reconstrucción que se hizo del techo de Berlín, que está en Berlín. Un detallito. Cuando se fue el autor Kamiński, que fue a publicar su trabajo sobre ese techo de Berlín, vino a la Alhambra, traía los dibujos para ver el sitio donde estaba y comprobarlo y tener ya todos los datos para publicar todo el tema. Entonces nos dimos cuenta de una cosa,
y es que la reconstrucción se había hecho mal, porque se hizo sobre unos planos y no se dieron cuenta de que esto va pasando del cuadrado al octógono y después al 16, pero se hace en distintos planos, en el original, y aquí se hizo todo en el mismo plano. Con lo cual fue visual. El original es mucho más parecido a la cúpula central del propio pórtico que a lo que hay ahora mismo. Pero lo que pasa es que el Partal, y ahora con la restauración que se está haciendo y en el pórtico, ahí hay cosas un poco extrañas. Porque hay una persona que estaba trabajando, una chica extranjera que estaba trabajando en Berlín sobre la pieza de arriba del mirador, y aprovechando que vino, pues yo pude subir al andamio para ver la zona central del pórtico del Partal. Y la sensación que da mucha sensación de que con una cegueta han cortado todos los cascos y han desmontado y han hecho y han deshecho, y allí hay cosas muy raras que no casan. No casan en el friso, no casan en la propia cupulita que tú la ves desde abajo, por muy mona y tal, allí hay cosas que no casan. Entonces, yo creo que en todo el Partal, lo que se llevaron a Berlín y lo que se quedó, alteraciones hay muchísimas. Y luego, el momento en que se hace el plano para el carpintero que hizo la copia para... como hay también cuestiones de tipo interpretativo, lo hace el plano de una manera en la que el carpintero no lee correctamente que eso tiene 3 alturas, pues ahí está la conclusión. De todas formas, por lo menos se quedó el agujero tapado. No da mal rollo. Que es muy triste, ¿no? Eso se perdió. Y ahí está. Sabré cómo pudiera. Y un último punto. Mira que yo he estado años viendo a diario la puerta y lo caigo en detalle. La taracea de la puerta del Palacio de Siete Marías tiene línea incisa uno en diversos. En la taracea, sí. Unas modernas, extrañas. Sí, es como si alguien hubiese rascado. Y otras pueden ser parte del trazado preparativo para luego montar todo el engranaje de todo el dibujo que llevan. Sigue siendo un poco misterioso el tema, porque yo creo que había necesitado tener las puertas allí durante mucho más tiempo desmontadas y a la mano y viendo y reviendo, haciéndole todo lo posible, ¿no? Para poder sacar la máxima información. Y eso se hizo en el 93 muy rápido. Y creo que ahora hubo otro movimiento, no sé a qué velocidad, en el mismo día, o sea que no hemos conseguido nada. Hola. Mira, hay un detalle constructivo que me ha llamado la atención y es, puedes poner la foto, es la quiciolera que se ve el hueco que ha dejado el hierro. Porque me ha parecido que es excéntrico el hueco respecto del centro del... ¿De dónde? Dime dónde exactamente, ¿no? Pues al principio, cuando os habla de los vástagos, más antes... Vástagos de las... de la quiciolera. El inicio que se ve de la quiciolera, ¿no? Dicho desde abajo, la madera, sí. El sitio de la quiciolera. Eso es donde aparece la huella de aquí. un poquito antes. Esa puerta es la rara. Ese sería lo de arriba, sí. Esa es la parte de abajo. No, vale, la parte de la madera, porque ahí se ve que el hueco, o sea, la pieza de hierro está centrada, parece. Sí, debe estarlo porque si no cabecea la puerta. Vale, pero me puede enseñar el vástago, la de madera, sí, donde encaja ese... Es que son las dos piezas metálicas que hacen el juego. Y este es el vástago, el peinado longitudinal. Yo veo que el hueco que hay en el vástago está claramente excéntrico, no está en el centro. Eso podría tener una solución, vamos, una respuesta constructiva muy fácil, pues sencillamente una pieza. Y es que cuando la puerta está cerrada, está pegada a la pared, y cuando gira se separa de la pared. Yo quería preguntarte si has visto casos especiales, que es un efecto óptico que estoy viendo yo, y eso esa parte de la puerta lleva un forro metálico grueso que puede suplir perfectamente los problemas que está viendo de que no está justamente en el centro del eje. De todas formas, es grueso, la placa mecánica que lleva es una arandela que se puede utilizar de caliente, ¿no? Y es bastante grueso.
De todas formas, tiene que encajar perfectamente a plomo desde arriba. Sí, sí, sí. Y no está exenta del propio hueco de la puerta. Esas puertas no caen dentro de la jamba, están fuera de la jamba. Ya, pero un hueco excéntrico. Es a bofetón. Sí, pero permitiría que cuando abre se separase de la pared. Está calculado para que no choque. Sí, claro, pero no sé, yo decíamos que era un tema constructivo o así. Yo no tengo otras piezas desmontadas hasta ese punto como para poder ver que está calculado en ese falta de centro ese movimiento que tú estás comentando, que evidentemente todo tiene que hacer la puerta. No lo sé. Mira, No otra tengo cosa. dónde comparar. No, vale, no se puede nada. Vamos, es una explicación hasta constructivamente no sería. Ha sido curioso porque el tema de la geometría, que has insistido en que, bueno, porque evidentemente cuidaba mucho la geometría y que de alguna manera se puede distinguir entre los que estamos ahí porque cuidamos más la geometría, ¿no? Pero Budeja, que parece que está un poco más descuidado. Aunque tú la geometría parece que, no sé, que te da cosas mucho, ¿no? Sí, me da mucha cosa. Te da muchas cosas. Sí. Quería saber si, aparte de estudios geométricos, que me parece muy interesante, aplicados a este tema nacional sobre todo, si se hacen también, tú que has mirado y estudiado tantos textos y tanta manera, un estudio métrico de regulación, es decir, porque está claro que geometría utilizaban, que eran muy hábiles, pero que también es lógico que se adaptasen a una métrica y a una medida concreta y todo estuviese separado por unas reglas que digamos que, bueno, que puede haber varios juegos, pero una regla, bueno, como está, como dice que Nuere, pues ha sacado, ¿no?, del tratado, y unas cosas que geométricamente, pues si funciona la geometría, tiene que funcionar la métrica, ¿no? Sí, hay una razón de ser, ¿no?, en todos los trazados geométricos. No responden a cosas preestablecidas. El artesano tiene unas dimensiones, un ancho y un largo, de una pieza, de una estancia, de lo que sea, y tiene que cubrir todo eso con geometría. Y tiene muchas opciones. Y esas opciones dependen de en cuántas partes cuadricules tú ese espacio. Normalmente es cuadricular, por donde sale el tema. Normalmente. Sobre todo cuando se está tratando de estrellas de 8. Pues eso, esas cuadrículas, ¿sabes estudiar las cuadrículas, su tamaño? No, porque cada caso tiene un tamaño distinto. Cada caso tiene un tamaño. Claro, cada habitación. No ha habido dos textos que hayan tenido. Salvo que sean, por ejemplo, la puerta de 2 hermanas y la puerta de encerraje son gemelas, tienen más o menos las mismas dimensiones. En esos casos se dan unos despiezas geométricos diferentes, pero sobre la misma base. Pero los anchos de los maderos, por ejemplo. Los anchos de la madera, como pasa que los tratados Mudéjar, no se han estudiado ni por hacer. Y a mí no me han puesto un andamio para ir midiendo los techos. Entonces yo no puedo, o sea, hay unas limitaciones que no puedo llegar a más allá. Ojalá me hubiese ¿no? O a ti, o a mí, o a ellos. Encantado de la vida. Pero que eso hace falta hacerlo, eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Y haría falta hacerlo. Porque ahí se vería un poco, la cuestión es casar lo que sabemos a nivel tratadista, vamos a dejar casarlo con lo que hay realmente hecho. Y eso tampoco se ha hecho. Pero claro, tienes que subirte al techo. No hace falta subirse. Sí, sí hace falta. Desde abajo. Hay una fotografía. La fotografía. Ayuda a la fotogrammetría, pero yo creo que lo suyo es poder subirse al techo. Sí. De todos modos, el tamaño de las escuadrillas de las maderas no es estándar, sino que se hace en función del tamaño de la sala y del número de piezas que se decida poner. Dentro de unas dimensiones más o menos sí estándar, pero la dimensión exacta es función del tamaño de la habitación. Léete por lo menos lo que ha escrito en el que muere. Entonces, sobre todo porque eso tiene plena lógica, ¿no? No, eso tiene lógica solamente cuando tienes cuadrícula. En el momento en que haces un pack doblado, la arquitectura no es muy compleja, ¿no? A los pares doblados, porque cuando todo equidistante, como puede ser esto, se puede hacer esa división. En el momento en que utilizas un
panes doblados que vas a dibujos ortogonales y que te van a generar, digamos, números irracionales, ya no puedes dividir el número entero de un ancho. Se supone que bueno, por ahí va mi investigación es ha detectado, por lo menos mi hipótesis es que se mantiene. Que si esto es castellano, eso tiene que ser el papo, el ancho, tiene que tener una medida castellana, la separación tiene que tener, y la medida tiene que tener una medida castellana. Y si no está ahí, podría tener las medidas que se utilizan, que no sabemos tampoco, ¿verdad? Porque en castellano sí sabemos cuál es la medida, pero no está ahí. No sabemos. No se sabe. Y mejor no quiero ser hombre. Yo te puedo decir, donde yo sé, lo que decía una persona que se dedicó durante muchos años a hacer cosas de tipo geométrico. Según esa persona, el artista nazarí o el artesano nazarí solucionaba cualquier trazado con un compás que podía ser no un compás, sino una guita con un pincho. Una regla. Una regla. Y una referencia. Y un catálogo. Y una referencia. La referencia métrica, el ancho y el árbol de la estancia o de la superficie que quisiera. Es que eso le viene establecido. Yo pienso que no, que a la hora de eso, se tiene una serie de elementos casi estándares. Cuando se vende la madera, no te vende cualquier tipo de madera, viene ya, digamos, preconfigurada o de tamaño estándar. Entonces, y en la dimensión de las salas, yo creo que dentro de ciertas variantes ya tenían en cuenta ese principio modular, de manera que no fueran medidas muy irracionales y muy extrañas, y que es fácil más o menos ajustar dentro de ciertos parámetros y esas oscilaciones, creo que es bastante posible ajustar desde unos módulos. Luego ya en los detalles concretos, claro, yo creo que hay dos elementos. Uno, cuando yo hago una composición aislada dentro del conjunto, eso puede ser, no tiene que tener en cuenta nada, y otra es cuando tengo distintas composiciones, unos zócalos, unos carreros de alza de miseria y una textura de madera, que entonces sí necesito que haya una cierta modulación genérica, porque si no, ¿cómo demonios caso eso? Incluso a la hora de escala, siempre puedo decir que delimito un tablero y que lo puedo rellenar de manera independiente, pero hombre, las oscilaciones de escala dentro de la homogeneidad de dibujo que hay indica que tiene que haber una cierta modulación general. Está aislada con la sala, cada decoración está aislada con esa claro, entonces tiene que haber un principio genérico, básico, que articula todo, y que después ya en detalle, pues sí, pueden haber muchos condicionantes por distinta naturaleza, ¿no? Yo, lo que es mi tema, el tema de los zócalos, cómo ajustaban una composición geométrica de un tamaño determinado en un salón de comares, en un ancho determinado. Pues, si lo cojo solamente el ancho puede ser fácil, pero cuando tengo la misma altura en distintas medidas, tengo que tener algo común, porque si no ajustar todo eso sin saltos de tamaño grandes, pues es muy difícil, ¿no? Yo en ese aspecto sí creo que hay ese principio modular básico, ¿no? Pero yo sobre todo, pienso en la madera, pero sí, estamos un poco demasiado quizá condicionados por nuestro mundo actual, donde primero el trabajo está repartido. Una cosa es el maderista, otra cosa es el almacén de, vamos, por decir alguna cosa, el que corta la madera en el bosque, otra cosa es el almacén de maderas que sierra y tal, y otra cosa es el carpintero que la usa. Entonces el carpintero sabe que hay unas escuadrillas estándar. Yo creo que eso no existía en la Edad Media, porque prácticamente, sobre todo cuando se hacían armaduras de arquitectura, es la misma persona prácticamente la que compra o tira o adquiere la madera que se la trae y se cierra la madera para la obra. Y eso te da una flexibilidad de que realmente cortes la madera a las medidas que te interesan en función del tamaño de la habitación y no te tengas que adaptar a unas escuadrillas estándar como hoy existen. Pero, por ejemplo, eso
un lado, sí, genérico, pero hablamos. En el siglo XVI, los grandes carpinteros ya sí te hablan de una escuadrilla determinada y en el mercado te vienen con unos estándares determinados establecidos, que casi que vienen a coincidir porque son los tamaños estándar de anchura de las salas, porque evidentemente esto, la escuadrilla depende de la anchura de la sala. Entonces, no podemos en unas aproximaciones. Si haces una distribución a calle y cuerda, lo que te marca al final la dimensión de la pieza es el tamaño de la sala, porque tiene que haber un número exacto de más o menos. El tamaño de la sala sería cuando es de un orden de alfaro. Si el alfaro es de órdenes, ya no te está dando el ancho de la sala. En este caso, las aceras sí, pero no la falda. Es que ahora yo creo que estamos hablando de dos casos. Uno es el tema de las armaduras pendientes, que eso sí, y otro es este tipo de holladera que evidentemente la escuadrilla va a depender de la anchura de ella. Pero si aquí las vías secundarias las quieres poner también a calle y cuerda, tienes también ese... Una cosa, sobre la madera, sobre el tipo de madera. El tipo del Cuarto Real de Santo Domingo, arquealita, pero después no ha hecho, se encuentra... No encontré en nuestro de madera Secanabra en algún momento el cedro del Atlas. Es que eso a mí es que me parece fino. Eso fue traído para eso, por bien pues, exclusivamente para eso. Pero igual que ocurre con el Cuarto Real, el alero de Comares, el alero de la fachada de Comares, que es madera de nogal entero, es una partida completa de madera de nogal que se compra para eso, en un momento muy puntual y total. El cedro se utiliza para las piezas que llevan talla. Las piezas principales, es decir, los pares, etcétera, son madera de pino normales, pero son sobre todo las chillas y los son las que se hacen. Pero entonces las grandes vigas que prácticamente son una sola. El friso de Cuarto Real era de cedro. Sí, exacto. Es decir, todo lo que lleva labra es que, claro, salvo también los estribos que son de quejito. Bueno, sí. Es que, claro, eso es importante en cuanto a que si eso es nazarí, indica una ruptura cultural de todo lo que es el proceso de construcción de esa obra respecto a lo que van a ser los paros para hacer la Alhambra, que a mí me parece que es un elemento más similar al Cuarto Real de Santo Domingo, ¿no? Yo recuerdo que estuve con Eduardo Rodríguez Tobajo cuando estuvo haciendo las tomas, las muestras. Bueno, aquí el aroma que había cuando eso era increíble, y lo dijo, esto viene de Marruecos. Entonces, claro, conceptualmente eso le da un valor a ese edificio, eso no es una armonía rural secundaria, porque el esfuerzo que supone de coste y de materiales para hacer esa obra indica que todo ese momento primero que es ejemplar único, que después se ha perdido el resto y que hay una ruptura con todo lo demás, ¿no? Y la madera yo creo que es los principales indicios de esa singularidad del Cuarto Real. Para mí, el Cuarto Real, curiosamente, el techo de Teruel, lo de las huelgas, que son las armaduras prácticamente más antiguas que se conservan. Otra cuestión son las de la culturilla de Marrakech, que no se sabe si son almohades o no son almohades o qué son, porque esas no se han podido ni mirar. Además ahora las tienen tan pintaditas de pitalbus que es que no hay manera de distinguir nada. Esta játiva también, un pino hermoso, también es de la antigua. Nada más, no sé si es más que Teruel. Teruel
de pureza ni de sables, es como una imitación pintada de una armadura. Es que de tradición calizada, por eso no le notamos, yo creo, la sensación de una armadura de tradición manual, como puede ser la huelga. Yo, para mí, creo que es de tradición calizada. Un arreglo de tradición, a nivel decorativo. Es una armadura de par y nudillo con tirantas dobles, por lo tanto entra dentro de lo que es las armaduras, cosa que en época del califal, que sepamos, no hay armaduras, se supone que lo que había en Córdoba son cerchas seguidas como aguantan hasta lo horario. El tipo de decoración que tiene la de Teruel, que es toda pintada, no tiene muy poca sensación de perfil ni nada de ese tipo, sí está más en la línea de localidad. Y bueno, no se puede ver así, pasa igual en Jaén. Bueno, le damos las gracias a Carmen López y yo le rogaría a Antonio Orihuela que subiera como director de esta Santa Casa para que clausure la jornada. Julio se ha disculpado porque se dio la marcha. Bueno, pues simplemente decir que finalmente y felizmente acabamos este larguísimo ciclo de 13 conferencias que empezó allá por el mes de marzo cuando hacía muchísimo frío y después de 4 meses pues terminamos hoy ya con un calor tremendo. Quería agradecer pues a todos los asistentes, algunos que han sido muy fieles a la mayoría de las conferencias, a los alumnos del MARA que han venido también muy frecuentemente, a todo el personal del LAC que ha colaborado en la parte técnica, a todos los ponentes y quería acabar con un recuerdo para nuestro amigo y compañero Manolo Matés, que empezó asistiendo a las primeras conferencias, que participaba en ellas, en las preguntas, que financió con su alojamiento turístico la estancia de los ponentes de fuera y que desgraciadamente pues, nos dejó a mitad del ciclo. Pues, simplemente un recuerdo para él, para finalizar este ciclo de Juegos Mil.